esa semilla y esa palabra tuya que pueda alojarse en nuestro corazón. Si esa semilla ya está alojada en nuestro corazón, que se pueda activar, Señor amado, por el poder de tu Espíritu Santo, se pueda activar y cada uno de nosotros esté cada día más consciente. Sabemos que la conciencia se va limpiando, se va despertando, se va activando, que al oír tu palabra, tú nos recuerdes, Señor, que ya hemos sido instruidos sobre cada una de las instrucciones que están en tu palabra y que cada uno de nosotros tenga, Señor amado, un corazón agradecido por el cuidado que tú has tenido con cada uno de nosotros a lo largo de estos años. No solo, Señor amado, dándonos la instrucción, sino, Señor, nosotros viendo la paciencia tuya, Señor, que sin entender muchas cosas, tú has permitido, Señor, que nosotros sigamos avanzando. Pero en esta mañana rogamos, Señor, el auxilio y rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a exponer, nos ayude a escuchar. Por favor, lo rogamos. Nosotros declaramos nuestra impotencia porque esa es la verdad, esa es la realidad. Solamente tu Espíritu Santo puede enseñarnos a lo más profundo de nuestro ser. Nosotros los humanos con nuestra voz solo podemos llegar al plano natural, pero Padre amado, tu Espíritu Santo puede viajar más allá, lo más profundo de nuestro ser y dejar la semilla, Señor, que tú tienes para nosotros por medio de la enseñanza de la palabra de Dios, por medio de la profecía, por medio de la palabra, por medio de todo lo que va a suceder en esta mañana, en este lugar. Estamos agradecidos, Señor, por darnos esta oportunidad. Gracias por el cuerpo de Cristo que se reúne, Señor, en este lugar. Gracias por tu iglesia, Señor, porque ha sido comprada con precio muy alto y tú tienes el cuidado, Señor, de seguirla adornando, Señor, con los dones que tienes tú dispuestos para ello. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, la enseñanza de esta mañana de escuela dominical está relacionada con la doctrina del velo. Y le tenemos que llamar doctrina porque es eso precisamente, porque es una instrucción dada por el Señor. Está en la palabra de Dios y esta enseñanza no es otra cosa más que una instrucción que nos sirve como guía. La doctrina es eso, es enseñanza y es instrucción. Pero lo especial de esta enseñanza es que está sustentada en la palabra. Entonces le rogamos al Señor que nos auxilie, hermanos amados, para que las ideas centrales de la doctrina del velo puedan cada día estar más claras en nuestra vida. Decía el Señor Jesús en Juan 7:16, mi doctrina, así lo dice él, no es mía, pero él se la apropió porque es del Padre y él y el Padre son uno, ¿verdad? 7:16 dice, se lo leo, porque esto es doctrina, lo que hoy vamos a ver. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Empecemos por ahí. Que la doctrina que enseñamos entonces no es de hombres, sino es una doctrina dada por el Señor. Entonces empezaríamos diciendo que
esta doctrina es una enseñanza del Padre revelada en Jesucristo y transmitida por el Espíritu Santo a los ministros. Eso es una doctrina. Y por eso queremos entrar en confianza con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, diciendo que los pasajes bíblicos que hablan de esta doctrina son tan preciosos como para recordarnos por dónde nos ha llevado el Señor por muchos años. Y quizá si hay alguien que vaya a escuchar esta enseñanza que todavía no tiene, no está familiarizada esta persona con esta doctrina, al mencionar los pasajes, los versículos, pueda tomar confianza y en obediencia a la palabra se pueda disponer precisamente a seguir esa instrucción. ¿Qué es, como dijimos, doctrina del velo? ¿Qué es el velo? Si nos vamos al Antiguo Testamento, había un velo que dividía el tabernáculo. Por ejemplo, del que me viene ahorita a la mente, era una cortina, se le llamaba también velo, que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Era un velo. Pero cuando nos referimos a la doctrina del velo que vamos a hablar en esta mañana, nos estamos refiriendo al velo que regularmente se usa. Sí. Y dice la palabra, como lo vamos a ver más adelante, cuando se ora y cuando se profetiza. Dos detalles importantes que creo yo que los tenemos que recordar. Entonces, velo es una cortina, es una tela que cubre algo, es un manto que esconde a alguien, o que esconde, en este caso, les ponía el ejemplo del tabernáculo, que escondía el lugar santísimo y lo que estaba en el lugar santísimo. Hacía una división, cubría algo importantísimo. Yéndonos por esa vía, Primera de Corintios 11, 5 y 6 sería nuestro texto base, porque dice lo siguiente: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si hubiese rapado. Es muy diferente, esto es bien fuerte. Una cosa es raparse la cabeza y otra cosa es cortarse el cabello. Aquí es un poco fuerte la comparación que está haciendo el Señor en su palabra, que le fue revelada al apóstol Pablo cuando va a la iglesia de Corinto y traza esta enseñanza. Sin lugar a duda, algo estaba sucediendo en esa iglesia de Corinto. Recordémonos que era una ciudad portuaria. Cuando leemos un poco de historia, en donde había una actividad muy fuerte, actividad inmoral y de todo tipo mundana. Pero sin embargo a esa ciudad llega el Evangelio, llega la palabra de Dios, visita el Espíritu Santo, empieza un mover del Espíritu Santo, y esta iglesia en su momento recibe la visita del apóstol Pablo, y él lleva ya esta instrucción que yo le estoy leyendo. La repito: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, ahí miramos que es diferente, que se cubra. Y para eso es el uso del velo en nuestras amadas hermanas. Cubrirse. Primera de Corintios 11:10 dice algo más con relación a esta doctrina del velo.
por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Hermanos amados, hay una versión que dice, yo lo anoté porque me llamó la atención. Recordémonos que leyendo varias versiones nos amplía un poco el pensamiento y la idea que el Espíritu Santo quiso trasladar. Y rogamos que sea Él quien nos la vaya aclarando. Pero esta versión dice, por lo cual la mujer está obligada a tener señal de sujeción. Por ahí va la idea de la doctrina del velo. No es una imposición, no es una obligación, que quede claro en esta enseñanza que el Señor nos está permitiendo escuchar en esta mañana. Desde este púlpito usted no va en ningún momento a oír que nuestro amado hermano pastor imponga algo. Lo que él siempre hace es exponer la enseñanza, exponer la palabra, y cada uno de nosotros toma por el Espíritu lo que quiere tomar, lo aplica, sí, y de ello se derivan las bendiciones en la obediencia. Pero le leía yo esta versión porque aquí va un poquito más allá esa versión, por lo cual la mujer está obligada a tener señal de sujeción a la autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Es bien impresionante, hermanos, oyendo la enseñanza esta semana, el hecho de saber que cuando aquí dice por causa de los ángeles, nosotros tendríamos que recordarnos, basados en la palabra, de algunos eventos que se describen en ella, en donde hay intervención angelical que afectó o positiva o negativamente a una mujer. Aquí nos tendríamos que ir, si usted quiere, de una vez hasta Génesis. Por esta versión que le leía, la mujer está obligada. Sin embargo, no es una imposición, sino yo quise entender, hermanos, cuando leía esta versión, está obligada es algo así como está urgida la mujer de entender esta doctrina para cubrirse, para protegerse, para ser escondida dentro del Señor. Y va a ver que hay un orden que el Señor establece. Entonces, y dice señal de sujeción, porque la misma palabra de Dios establece un orden para que la mujer esté protegida. Hace no más de un mes hay una enseñanza que el Señor le daba al hermano pastor desde acá del púlpito, y él hablaba de la triple protección de la mujer, que está relacionada con la enseñanza del velo. Lo voy a leer más adelante. Cristo tiene una cabeza que es el Padre, sí, y dice la palabra que Cristo es la cabeza del varón, y que la mujer tiene como cabeza al varón. Ahí hay una triple protección, cobertura, que yo lo estoy diciendo muy sencillo, muy fácil. Pero hermanos y hermanas a quienes va dirigida la enseñanza, es un misterio y es algo maravilloso, algo precioso entender que cuando por obediencia a la palabra nosotros hacemos lo que el Señor dice que hagamos, la mujer puede experimentar una triple cobertura. ¿Cómo le podría llamar? No recuerdo exactamente la palabra que utilizaba el pastor, pero yo lo estoy tratando de decir que la mujer, cuando recibe del cielo esta palabra, se mete bajo el varón, que es su autoridad inmediata. Entiéndase
las que son casadas, las hijas se meterían bajo la autoridad paternal. Pero, hermanos amados, pero el esposo o el papá, cualquiera que sea el caso, tiene una cobertura, una protección que es Cristo, como lo dice la palabra. Y Cristo tiene como cabeza al Padre. No es nada sencillo cuando el Señor establece este orden. Entonces usted podría indagar un poquitito más cuando el hermano pastor hablaba en esa ocasión. Yo solo lo traigo a colación porque eso nos permitiría comprender por qué el pasaje en esta versión dice: por lo cual la mujer está obligada a tener una señal de sujeción, y una señal de sujeción de su autoridad inmediata. Sí, por causa de los ángeles. Entonces le decía, nos tendríamos que ir a Génesis. Se puede interpretar que la mujer que tenía como autoridad en el huerto a un varón, es decir, Eva, que tenía como autoridad a Adán, por alguna razón no describe la Biblia qué exactamente pasó, salió de la esfera de la autoridad y empezó a hablar con un personaje en el huerto. No dice la palabra, pero lo podemos inferir, que ese diálogo no fue de una sola vez. Tuvo que haber una serie de reuniones, de encuentros que Eva tuvo con un ángel, con un querubín, solo que caído. Mire la dimensión a donde la palabra nos está llevando para hacerle ver a la mujer lo importante de la doctrina del velo, de estar cubierta, de estar triplemente protegida. Entonces Adán no supo en algún momento, yo asumo, que Eva, su esposa, se estaba comunicando con alguien en el huerto y que le estaba trasladando ideas raras, como está sucediendo en este tiempo, el enemigo usando, hermanos amados, la plataforma de desinformación de la que todos estamos afectos para engañar. Por eso la iglesia que en estos días no comprenda estas verdades preciosas, y aquí entramos nosotros los varones. Nosotros tenemos que entender que si esta enseñanza, la del velo, está dirigida a la mujer, mayor responsabilidad tenemos cuando nuestra esposa o nuestras hijas como mujercitas se acercan a nosotros para ser cubiertas. Porque nosotros los varones tenemos que entender que nuestra cobertura, verdadera cobertura, es Cristo. Y Cristo dice la palabra, yo se lo tengo que leer porque así lo dice. Mire este pasaje: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Aunque no los veamos, hermanos, y esto no es meter miedo, que el Señor me libre de estar metiendo miedo, pero hay una actividad angelical que usted y yo no vemos. Hay seres alados con alas que usted y yo no vemos, y hay seres que quizá no tienen alas y que son ángeles caídos, que se mueven ya en el ambiente en el que nosotros menos nos imaginamos. Y por causa de esa actividad angelical de la tiniebla, que están viendo muchas cosas, tal vez voy a decir esto, que están viendo no solamente que una mujer usa el velo, miran más allá, miran cuál es la vida devocional que tenga la mujer. Es decir, no solamente consiste en cubrirse, sino va más allá de reconocer la autoridad inmediata, las que son casadas del esposo. Nosotros, los que atendemos las actividades en la congregación, tenemos una autoridad pastoral.
Sí, mire lo importante de entender el orden. El orden para mí es tan importante, hermanos amados, porque dice 1 Corintios 11:3, porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Este pasaje está estableciendo el orden que el Señor quiere que nosotros comprendamos, porque a través de este orden, hermanos amados, el Señor va a ministrar y a darle la seguridad a su iglesia, de la cual todos nosotros somos parte. Por eso le decía, así como hay ministración, hermanos amados, de parte de la tiniebla, seres que no vemos, pero que miran más allá de nuestra asistencia a un culto, que miran cuál es la vida que nosotros llevamos en el día a día. Si hay una verdadera sujeción, si hay un verdadero agradar a Dios en reconocer la autoridad. Porque mire, dice Hebreos, me parece que es Hebreos, para ver por qué dice por causa de los ángeles. 1:14 de Hebreos. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Espíritus ministradores. Ahí estamos hablando, hermanos amados, pues podemos interpretarlo de esa manera. Ángeles que vienen a ministrar en muchas ocasiones al altar que tenemos en casa, al altar que tenemos también acá, pero a ministrar cuando los ángeles que han estado evaluando nuestra vida, nuestro caminar, ese estilo de vida, le dan lugar a los ángeles para llegar y ministrar. Porque hay ocasiones, decía el hermano Angelito, usted lo escuchó el martes, el viernes, en donde el Señor trae la bendición, pero sucede que hay algo, entonces se la guarda y no recibimos la bendición. Entonces, la idea en este tiempo de recordar la doctrina del velo es nuevamente para afirmar en nuestras amadas hermanas y en la iglesia de Cristo, de la cual nosotros somos parte, que estas instrucciones dadas por el Señor tienen, hermanos amados, una razón de ser. Usted se recuerda lo que decía cuando hablamos de estar cubiertos. Mire la necesidad que manifestaba Ruth en algún momento, cuando se va a postrar a los pies de Booz. Ruth 3:9. Entonces él, Booz, dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu manto sobre mí, por cuanto eres pariente cercano. Hermanos y hermanas amadas, la doctrina del velo va más allá de solamente ponerse un velo sobre la cabeza. Va más allá porque implica el que comprendamos que esta es doctrina, que es instrucción del Señor, que quiere proteger a su iglesia, cubrir a su iglesia, y que por obediencia a la palabra, por amor a lo que el Señor establece, nosotros debemos hacer una realidad esa doctrina. A mí me llamaba bastante la atención cuando les decía y les hablaba de lo que pasó en el huerto, porque al momento en el que Eva pudo haber tal vez desconocido la autoridad de Adán y no comentarle la experiencia que estaba ella teniendo con este ser angelical, este querubín,
este ángel caído, se privó entonces de los beneficios de estar cubierta. Y como consecuencia, usted sabe, ahí empezó una situación demasiado compleja para esta creación. Ahí arranca como que, de acuerdo a la Biblia en Génesis, ahí arranca, hermanos amados, una de las experiencias más difíciles que tiene el género humano, porque ahí arranca, ahí entra el pecado y ahí entra la desobediencia. Génesis 24:65 es un pasaje que nos recuerda que esta doctrina, les decía, va más allá, hermanos amados, va más allá de lo que es ponerse solamente el velo en la cabecita, porque aquí es una figura profética la que nos habla del encuentro que tendrá la iglesia de Cristo con Cristo en su venida secreta. 24:65 dice: en el 64, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi Señor. Así va a decir la iglesia cuando venga Cristo por ella: este es mi Señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. No es que se estén entresacando a propósito los versículos, hermanos amados. Cuando hablamos de que esto es una doctrina, ya ha habido una revelación de parte del cielo, hermanos, para hacernos entender que lo que el Señor quiere es cubrir a su iglesia, proteger a su iglesia. Entonces entendíamos cuando el hermano pastor nos da instrucciones de que estas enseñanzas se vuelvan a trasladar desde la congregación, por dos razones. Primero, a veces nos hemos olvidado de la importancia de esta doctrina. Y segundo, porque hay hermanos y hermanas que probablemente se han integrado a esta congregación y quizá no habían escuchado algo relacionado a la doctrina del velo. Y les parece extraño en algún momento, porque yo lo he escuchado, cuando vienen como visita, les parece extraño ver que las amadísimas hermanas, cuando empieza la adoración o hay profecías, se ponen el velo. Pues estamos precisamente trasladando la enseñanza para ese segmento de nuestros hermanos que se han integrado, para decirles que es doctrina que aquí practicamos. Por las misericordias del Señor, es una doctrina sana que se traslada, hermanos, en estos días cuando se está desvirtuando. Estas verdades se están desvirtuando. Hay pueblo, hermanos amados, que hace 25, 30 años recibió estas verdades, las abrazó en su momento, pero hoy están diciendo que estas son doctrinas paganas. Y déjeme decirle que el tema del velo, efectivamente, en la antigüedad era una práctica pagana. Habían sacerdotisas en culturas, hermanos amados, contrarias a lo que el pueblo de Dios hacía, que se rapaban la cabeza y para ministrar a sus dioses se tenían que cubrir. Y de ese tipo de práctica diabólico, hermanos, se desprende toda una doctrina y una corriente que confunde a la iglesia. Ahora,
la idea de mencionar estas verdades es para que entendamos que el enemigo ha tomado verdades que él sabe que el Señor las ha dado para cubrir y proteger y bendecir a su iglesia, pero que las distorsiona. Entonces hay pueblo que está diciendo: no hay necesidad de cubrirse. Pero yo lo que le estoy leyendo en la palabra de Dios es una instrucción que está vigente hoy por hoy. A la iglesia se le recuerda, hermanos amados, en el caso de las hermanas, que deben tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Eso, si usted quiere, lo podríamos decir de esta manera: no está en discusión. Usted y yo no miramos ángeles, pero eso no significa que porque no los veamos con los ojos naturales, los ángeles no estén. Hermanos, vienen a ministrar a estos lugares y al altar que usted tiene en su casita. Con seguridad se lo podemos decir. Pero también, hermanos, cuando no comprendemos el orden que el Señor está estableciendo, los ángeles van a ministrar porque miran su necesidad, pero se detienen porque hay algo que se los impide. Por eso, bueno es, seguro yo me voy a quedar demasiado corto, seguro, de trasladar esta enseñanza, pero hermanos, estamos en la disposición de rogarle al Señor para que nos siga ampliando esta verdad. Entonces solo le recuerdo que es una figura profética a la que yo le acabo de leer aquí en 24:65, lo que dijo Rebeca. Rebeca es figura de la novia e Isaac figura de Cristo. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Así va a encontrar el Señor, o así quiere encontrar el Señor cuando venga por la novia, una iglesia, hermanos amados, que se cubre no por cultura, que se cubre no por tradición, que se cubre porque está entendiendo las verdades maravillosas con las cuales el Señor la quiere proteger en estos días en los que necesitamos estar. Como dice el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos amados, ahí hay una verdad preciosa que usted y yo no debemos olvidar. Esta doctrina del velo nos enseña, hermanos amados, un principio doctrinal de orden y de autoridad. Qué importante recordar en Génesis, hermanos, que para nuestras amadas hermanas que a veces batallan con la autoridad del varón, ese es el orden que el Señor estableció. Y usted puede ver en Génesis 5, por ejemplo, que dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, dice esta versión. Entonces nos compartía el hermano que nos trasladó la enseñanza. Son detalles que ahí están y que necesitamos indagar más, pero dejamos la idea como para pues tener el tiempo y escudriñar la palabra acerca de que cuando Adán aquí es creado, traía dentro a Eva. Ahora, esa verdad, si usted se va al capítulo 2 de Génesis, usted se recuerda que a Adán lo tuvieron que dormir, y de un costado le sacan una costilla, le sacan un hueso, sí, y de ahí el Señor formó a Adán. Por eso hay un pasaje en la palabra de Dios que dice que el hombre no procede de la mujer, sino la mujer, por ese principio doctrinal, sino que la mujer procede del varón, porque fue sacada del costado. Y en este pasaje que le estoy leyendo dice: varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. En Adán, dentro de Adán venía la mujer. O sea,
En este origen alcanzamos nosotros a ver, mis hermanos y mis hermanas, que la posición de la mujer es estar bajo la protección y la seguridad de un varón. Eso es lo que está diciendo el principio doctrinal. Génesis 2:18 lo podemos ya ir desglosando. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y ahí es en donde la saca de su costado. Sí. Porque la mujer es un complemento. Es toda una doctrina cuando ya lo miramos desde esa perspectiva. Entonces, en Génesis 11:13, para ir ya concluyendo, estoy hablando de Primera de Corintios, solo recapitulando los pasajes que nos confirman esta doctrina. 11 dice 11:13: juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Y luego dice el 6, 11:6: porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Fíjese bien que en ese pasaje hay una corriente que sostiene que, porque lo dice más adelante, que el cabello es el velo. Pero aquí usted está leyendo que son dos cosas diferentes. Si la mujer no se cubre, ahí está hablando de velo, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que es algo diferente, que se cubra. Ese es el uso del velo. Sí. Entonces, el cabello es un velo en las actividades diarias. Es decir, por eso para la mujer es honroso tener el cabello. No lo dice la palabra, pero en algún momento se cuestionó, se le preguntó al ministro que recibió esta revelación y él decía, como mínimo que cubra la cerviz el cabello. Otra vez, esta es una exposición, no es una imposición, hermanos, porque este es un tema muy delicado. Lo reconocemos, pero que el Señor dé la gracia para que usted al tener alguna duda indague. Cubrir como mínimo la cerviz, porque ciertamente el cabello es velo para la mujer en las actividades diarias. Pero dice, cuando ora y profetiza, sí debe usar el velo. Eso es categórica la palabra y la verdad en decirlo. El 10, 11:10: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero estoy ahorita buscando el pasaje que dice cuando ora o profetiza. 4, no, es la mujer. Así, el 5, perdón. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, avergüenza su cabeza, deshonra su cabeza, la mujer que ora o profetiza descubierta. Ahí está hablando del velo. Pero luego, para no dejar eso en el aire, porque se puede preguntar, en el versículo 12: porque si así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Mire el 14: la naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello para actividades diarias, para su día a día. Pero cuando ya es orar o profetizar, el uso del velo. Conclusión, mis amados hermanos: Dios creó al varón como cabeza de la mujer. Ya le leí yo el pasaje que es 11:3.
Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. El velo sirve para, o lo podemos usar, tal vez esa sería la expresión, para orar y profetizar, en el caso de las hermanas. El velo sirve de señal para que el enemigo no le ponga tropiezo a la mujer. Véalo desde esa perspectiva. ¿Sí? Por un lado, para que el enemigo no ponga tropiezo, y por el otro lado, para que los ángeles de parte de Dios, ángeles ministradores, puedan dejar una bendición el día que usted lo necesita. El velo representa una señal en su corazón que usted reconoce autoridad y está sujeta a su autoridad. Entonces, ponerse velo es, hermanos amados, desde esta perspectiva es querer agradar a Dios, obedeciendo esta palabra y entendiendo que conlleva toda una vida diaria el estar bajo autoridad, bajo sujeción, reconocer autoridad. Eso es agradar a Dios, actuar en obediencia, porque es un acto de fe. Recordémonos que instrucciones como estas le fueron dadas al pueblo de Israel. Sin embargo, dice la palabra, por no agregarle fe a esa palabra, quedaron postrados en el desierto. Por eso, cuando escuchamos una enseñanza, si tiene sustento bíblico, queda la responsabilidad en nosotros como iglesia de investigar, indagar, orarle al Espíritu Santo que nos aclare las verdades que no tenemos la capacidad, hermanos, de ser claros en ministrar. Pero sí es responsabilidad nuestra indagar más, para que una vez esa verdad esté en nuestro corazón, por fe obedecerla. Este es un acto voluntario, dijimos, y no es una imposición. Quisiera dejarlo ahí, hermanos amados, y no sé si proceden preguntas, hermano Tonito, no sé, alguna pregunta que podría venir, que me la hicieron recientemente, es ¿qué sucede con nuestras hijas? ¿Qué sucede con nuestras hijas de chiquititas? Pues creo yo, hermanos y hermanas amadas, que nuestras hijas ven y hacen lo que hacen los padres. Ese es un punto de partida. Si nosotros abrazamos esta doctrina, nuestras hijas la van a abrazar de igual manera. Pero hay algo más importante. Lo que usted hace, que quiera que hagan sus hijos, sus hijas, busque la palabra y explíqueles por qué lo está haciendo. Por ejemplo, el tema de la doctrina del velo, ahí los pasajes que hoy leímos dicen por qué es que tenemos que cubrirnos, en el caso de las mujeres. Entonces, a nuestras hijas les podríamos explicar eso independientemente de la edad que tengan. Por obediencia ellas lo van a hacer, pero llegará el momento de grandecitas en las que el Señor les revelará esta verdad y será de bendición para ellas. Me adelanto porque a veces esa puede ser una pregunta. No sé, hermano Tonito. Hermanos, no sé si alguien desea preguntar con relación al tema. Aquí está mi hermano. Buenos días. Yo me he dado cuenta que en ese tiempo hay muchas profetas que no se cubren, pero como usted explicaba, hay visitación de ángeles, pero también se puede dar que esos mismos ángeles que son del Señor, también hay ángeles caídos que visiten. Se podría dar un espíritu de adivinación en una mujer de este tiempo que profetiza sin cubrirse, le pregunto. Empezando porque no estaría en el orden que establece la palabra, ahí tendríamos que dudar de dónde viene la profecía. Tendríamos que dudar. No lo puedo asegurar, pero sí tendríamos que dudar, porque aquí se está estableciendo un orden. Y recordémonos que aunque se cubra la cabeza, para nosotros, por ejemplo, aquí que recibimos estas instrucciones pastorales, es determinante que cuando alguien va a profetizar, ha dicho el hermano pastor, tiene que tener convivencia con el pueblo, conocer al pueblo, amar al pueblo, que es el cuerpo de Cristo, para que la administración
se busque que venga del cielo para el pueblo. 1. Y 2, la vida misma que puede tener, pues como mi hermano decía, el profeta, la profeta o quien profetiza en su devoción con el Señor. Que eso es bien difícil que nosotros lo sepamos, pero eso ya queda de parte de cada uno de nosotros. Pero puede abrirse puerta para que no sea de parte de Dios una voz de esa naturaleza, ¿verdad? Tal vez hermano Tonito. Yo quería agregar algo, hermano Jacobo. Por favor. Que hay un ejemplo en Génesis 6, cuando vinieron los hijos de Dios caídos y vinieron a atacar a las hijas de los hombres. O sea, por lo que usted exponía, que se abre una puerta para que vengan espíritus de las tinieblas a atacar a la mujer que no está en sujeción. Tremendo. Esa es una verdad. Génesis 6 usted la puede ver en su casita y les decía, no es meter miedo de ninguna manera, pero hay una visitación de ángeles caídos que vieron a las hijas de Dios y la puerta estaba abierta y entonces tuvieron acceso a cuestiones bien terribles. Entonces la idea de esta doctrina es proteger, es cubrir, es dejar a la mujer en un lugar seguro. Por eso le decía, busquemos la enseñanza de hace 2, 3 semanas donde el hermano hablaba de la triple protección. Tiene sentido con esta enseñanza. La mujer es la más atacada en este sentido, por alguna razón. Su naturaleza es una naturaleza, lo hemos expresado en algún momento, ¿verdad? Muy frágil. Está muy expuesta a esos ataques espirituales. Por eso la mujer necesita tener una señal. ¿Y sabe qué es una señal, mi hermano y mi hermana? Cuando nosotros salimos a la calle, vamos en el vehículo y miramos un alto, esa es una señal de tránsito y esa señal nos dice que tenemos que parar y paramos, porque si no nos accidentamos. Cuando la palabra de Dios dice que el velo es una señal, esa señal, con toda seguridad se lo digo, la ven los ángeles que usted y yo no vemos. La ven. Y no, por eso le decía, no consiste solo en venir y usar aquí el velo, consiste también en, hermanos, la vida devocional que tenemos en el día a día. Eso complementa el uso del velo. Amén. No sé si hay alguien más que quisiera preguntar. Ahí hay una pregunta. Mano René. Sí. Hermano, hace años oía yo que el varón, hablando del varón, no debería de descubrir sus sienes porque era la cabeza realmente del hogar, ¿verdad? Porque Cristo es la cabeza del varón. Pero no sé si esta enseñanza va también un poco dirigida al varón. Pienso en este tiempo que el modernismo ha permitido, el modernismo está permitiendo que el varón, y hablo de hermanos cristianos, que se rapan las sienes. ¿Tendrá algo que ver esta enseñanza, hermano? No directamente con el velo. Hay una instrucción en el Antiguo Testamento de no raparse la sien. No recuerdo ahorita el pasaje. Creería yo que el raparse ha sido una práctica pagana, hermano, por los siglos. Entonces depende del motivo por los que se rapaba la sien, el pueblo que lo hacía cuando Israel iba pasando por esos lugares, y el Señor da esa instrucción, que no practiquen lo que esa cultura cananea hacía. Yo diría, hermano, que rogándole la dirección y el auxilio al Señor, si está esa instrucción, por algo está. No se ha hecho una realidad con nosotros, pero yo lo escuché en algún momento, lo que usted dice. Creería yo que es más la necesidad de indagar los que quieren agradar al Señor
y encontrar esa verdad, y van a saber que el Señor les habla, que por alguna razón el Señor dijo que no se raparan las 100, ¿verdad? Sin embargo, ahorita lo del velo pues podría tener una relación, pero más va enfocado ahorita a la mujer y a nosotros como iglesia. Ahí cabría el aporte suyo. Amén, gloria a Dios. Hermanos, estamos en el tiempo exacto. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Démosle gracias al Señor. Miren, han sido unos minutos preciosísimos, y algunos o algunas de mis hermanas quizá no habían escuchado algo así antes, y muchas de mis hermanas que están acá, esto ya es una realidad, y eso es algo glorioso, que usted abrace esta doctrina, que la practique, que la viva. Recordémonos que esto es para la iglesia, y nosotros, como leíamos ahí en el pasaje de Génesis 24:65, cuando Rebeca ve a su Señor, toma el velo y se cubre. Gloria a Dios. Padre amado, gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de meditar en tu palabra. Por favor, rogamos y suplicamos que toda verdad preciosa, maravillosa que tú en estos días nos traes, Señor, pueda llegar a lo más profundo de nuestro ser. Ahí es donde pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo, Señor. Ahí donde nosotros los hombres no podemos llegar, en cambio tu Espíritu Santo, Padre, puede llevar esa palabra y llevarla, Señor, hasta donde se divide el alma y el espíritu, y alojar la palabra, Señor, en lo más profundo de nuestro ser, para que lleguemos a abrazar por obediencia, por amor, voluntariamente estas verdades que son para cubrirnos, para tenernos en un lugar seguro, en el orden tuyo y en la autoridad tuya. Padre, gracias te damos por este pueblo y la obra preciosa y maravillosa que estás haciendo en estos días en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.